Bueno, shalom, shalom para todos. Un saludo muy, muy cariñoso y mi deseo porque el Padre bendiga nuestras vidas y nos bendiga hoy con la revelación de este misterio del olivo. Vamos a tratar hoy un tema que yo creo que lo hemos tenido, digamos que un poco apartado de este tiempo final, como de la importancia del tiempo final, aunque claro que lo estudiamos a diario, pero yo los invito a que ustedes hoy entren conmigo en digamos como en este viaje a través de las escrituras que nos van a permitir reunir una cantidad de conceptos que yo espero que tengan para ustedes la misma importancia y traigan la misma revelación que ha traído a mi vida preparar este tema. Varias veces lo había dado antes, pero ahora es como si el Padre me lleva a unir una cantidad de conceptos que en realidad nos dan una mejor interpretación de lo que es este tiempo y sobre todo de la veracidad de la palabra del Eterno en las Escrituras, de la perfección de la palabra, de todo lo maravilloso que encontramos en la palabra, de una prueba clara y fehaciente de que la palabra de Dios no pudo haber sido escrita simplemente por hombres, fue revelada por el Espíritu Santo sin duda alguna, porque nosotros lo estamos viendo hoy en vivo y en directo cumplirse y podemos también, como estamos al final, entender que toda la palabra fue cumplida a través de los tiempos. Así que los invito a que entremos en este tema, el misterio del olivo, para que refresquemos un concepto que, como les digo, aplica a nuestra vida de manera especial y yo creo que en muchas áreas lo estamos ignorando. Cuando nosotros empezamos a leer las escrituras, la Torá, desde el libro de Bereshit o Génesis, nosotros encontramos, bueno, ya sabemos el proceso, todo lo que ocurrió en el Edén, después todo lo que ocurrió en el tiempo de Noé, el diluvio, y cuando está pasando el juicio que vino como consecuencia de todo el pecado que sabemos que hubo en el tiempo de Noé, encontramos en Génesis 8:11 estas palabras que son muy interesantes. Dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Aquí está hablando de la paloma que regresa a Noé, que está aún en el arca. Noé está tratando de saber si ya la lluvia suspendió y si ya él puede de nuevo volver a tierra. Pero fíjense algo que uno va descubriendo desde el hebreo. La palabra paloma es la palabra Jonah o Jonás. Es el nombre de Jonás, pero Jonás significa paloma en hebreo. Y volvió, dice que la paloma, el Jonás, digamos, volvió a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Si nosotros aquí nomás paramos y hacemos como una reflexión, la pregunta es, ¿por qué traía una hoja de olivo? ¿Qué representa ese olivo? ¿Por qué ese olivo era lo único que no había perecido en el juicio? Fíjese, porque la tierra estaba inundada. ¿Por qué viene una hoja de olivo? Eso es lo que yo espero que entendamos en el día de hoy. Leamos todo el texto para que hagamos unas conexiones muy importantes. Génesis 8:1. E hizo pasar el Eterno un viento. Recordemos que la palabra viento es la misma palabra rúa para espíritu. Sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Cuando nosotros nos regresamos a la creación, ¿qué encontramos? También que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y empezó a separar todo ese caos que había. Fíjense que aquí nuevamente en esta parte nosotros encontramos que es el Espíritu del Eterno, el que hace también, pasa sobre la tierra y las aguas comienzan a disminuir. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Qué pasa en el mes séptimo, en el día 17? ¿En qué fiesta estamos?
Estamos en la fiesta de Sukkot. Estamos en la fiesta de Sukkot. Piensen en todo esto, vayan uniendo. Yo les pido que ustedes estén muy atentos, porque hoy vamos a hacer conexiones en las escrituras. Tenemos el olivo que sobrevive, tenemos el viento, el rúa que viene después del juicio, tenemos el arca que reposa finalmente en el mes séptimo, exactamente y literalmente en la fiesta que después sería ordenada como Sukkot. Fiesta que además tiene algo muy especial en diferencia a las otras fiestas, que ya por una parte es la última de las fiestas, pero es la fiesta donde el Eterno habitaría con nosotros. Cuando termina el juicio, habita el Eterno con nosotros. Y dice, y envió un cuervo, el cual salió yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también una paloma a ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Esperó todavía 7 días más y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí era que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y sucedió que en el año 601, pongan atención, año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Qué nos está diciendo este texto? Era el año 601. ¿Será coincidencia si nosotros vemos el plan profético? ¿El plan profético cuál es? 6.000 años del hombre y ya el milenio de reposo de todo este plan que comienza en el Edén. Ahora, el juicio viene al finalizar el sexto milenio, porque ya va a empezar el milenio de reposo. Aquí también, en el tiempo de Noé, el juicio viene en el año 600, en el sexto, y de aquí en el 601, es decir, cuando comenzaría proféticamente ya ese milenio de reposo, en el primer día, en el primer mes, las aguas se secaron, como un nuevo comienzo. Fíjense hasta acá cómo ya lo podemos relacionar directamente con este tiempo. ¿Y qué traía Jonás en el pico? Traía una hoja de olivo. Ahora, sigamos. Vamos a hacer como este resumen para que podamos seguir adelante. El juicio había terminado. El espíritu se movía sobre las aguas. La paloma, Jonah o Jonás, traía el olivo. La paloma, símbolo del Espíritu Santo. El arca reposa en Sukkot. Y esto sucede en el mes primero, en el día primero, cuando comenzaba, digamos, el séptimo milenio, el 601. Todo esto nos tiene a nosotros que sacudir, porque estamos entendiendo muchas cosas que nosotros nunca en la vida, en nuestra historia de creyentes habíamos relacionado antes de esta restauración. Entonces, unamos esos dos misterios primero. El de Jonás, que es la paloma que trae el olivo, y el olivo, ¿qué tienen que ver? ¿Qué tiene que ver Jonás con el olivo? Jonás es mencionado en 2 de Reyes 14:25 como nos está hablando de que era, dice que era el hijo de Amitai, profeta de Gad-Hefer, y dice, porque el Eterno miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. ¿En qué tiempo es mencionado acá que aparece Jonás? También en tiempo de juicio. Cuando va a aparecer la amarga aflicción de Israel, aparece Jonás, pero Jonás viene ¿para qué? Para anunciar el juicio, pero también al mismo tiempo como una promesa de mantener la elección de Israel para siempre, como fue la promesa del Padre. Y Yahweh no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por lo tanto, lo salvó por manos de Jeroboam. Bueno, ya la otra parte de la historia. Vuelve y levanta a Jeroboam como rey en la casa de Israel.
Pero aquí lo que quiero resaltar es que nos habla de el sitio, el lugar donde habitaba Jonás, nos está relatando ese sitio. ¿Qué significa ese sitio? Gad Hefer es tanto la ciudad de Jonás, que quedaba donde, en el borde de Zabulón, en el borde de Zabulón. Y ya vamos a unir esto, recuerden esa palabra de Zabulón. Y también Gad Hefer, el sitio de donde nos relacionan literalmente a Jonás, nos habla de un lagar. Un lagar es donde se pisa la uva, pero también donde se prensa la aceituna o se machaca la manzana para obtener el mosto, el aceite o la sidra. Entonces, aquí vamos uniendo otro concepto. El sitio de donde viene Jonás. En el Eterno nada es coincidencia. Aquí pone a que Jonás nació y sale de la ciudad que representa también el lagar. El lagar. Pensemos en el olivo, que es el misterio que estamos hoy digamos, desenterrando de toda la escritura. Entonces, dice en el mismo diccionario bíblico que era el edificio donde se realizaban las labores, el Gad Hefer, y dice que construyeron el lagar entre olivares. Entre olivares. Nosotros tenemos, ya no vamos a entrar hoy, claro, en la historia de Jonás. Ustedes pueden ver el estudio si lo quieren completo ahí en mi muro en YouTube. Pero dice, pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿A qué había sido Jonás enviado a Nínive? A anunciar juicio. Él no quería ir a anunciar el juicio. Finalmente, él es echado a las aguas, y dice que el Eterno tenía preparado un gran pez que hizo que Jonás estuviese en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Con qué nos relacionamos nosotros esto? Lo relacionamos, claro, directamente con Yeshua, Mateo 12:40, cuando dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Con quién se relaciona entonces Jonás? Se relaciona con Yeshua directamente. Porque Jonás, él hace la señal para que nosotros reconociéramos que Yeshua realmente es el Hijo de Dios, el enviado a salir de todo ese tiempo de juicio. Recuerden que todo el tiempo de Yeshua comienza con Isaías 40, cuando nos dice, dile a Jerusalén que el pecado está perdonado. Cuando comienza ya el nuevo pacto. ¿Dónde estuvo Yeshua esos 3 días y 3 noches? En la tumba. De la misma manera, había anunciado él cómo Jonás estuvo en el vientre del pez. 72 horas exactas cumplidas absolutamente. Como les digo, es que la palabra del Eterno no es un juego, es absolutamente precisa, es matemáticamente precisa. Ahora, ¿por qué era una señal que Jonás hubiera salido del pez vivo? Primero, porque a ese pueblo pagano al que iba a ir a anunciar el juicio, ellos sabían que Abadón estaba en el agua, en el mar, en el abismo. Y ahí nosotros sabemos por Apocalipsis 9:11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es Abadón y en griego Apolión. El salir de allí era como haber vencido esa batalla que había en aquel tiempo entre, digamos, todas esas fuerzas en las aguas, y haber salido triunfante después de 3 días y 3 noches de estar en el vientre del pez. Pero ¿qué pasó con Jonás en esos 3 días y 3 noches? Que él hace una oración que es casi exacta a la oración que hace Yeshua. También que le aparece en el Salmo 22, cuando Yeshua también a él, si nosotros conectamos estos dos eventos, Yeshua lo está haciendo desde la tumba, digamos, desde esos 3 días y 3 noches, de la misma manera como Jonás lo hizo desde el vientre del pez.
Entonces nosotros podemos concluir que primero, hay salvación para la casa de Israel. El que aparece es Jonás, el que aparece viene de la tierra de Zabulón. ¿Quién va a recibir a Zabulón? La tierra de Zabulón y Neftalí, la luz que vendría al mundo. Recuerden, ya no habrá oscuridad. Dile, la promesa de Isaías para todos los habitantes de la casa de Israel es que vendría Yeshua, la luz del mundo. Y viene Yeshua, une con Jonás para resaltar el cumplimiento de la misma señal. En Lucas 11:29 nos dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no será dada sino la señal de Jonás. No hay otra señal de que Yeshua se tenía que cumplir literalmente. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Si puedo hacer un paréntesis muy corto, les dejo una pregunta. ¿A ustedes no les parece muy curioso que hay muchas personas que ya no creen en los 3 días y las 3 noches de Yeshua en la tumba, porque siguen al judaísmo que dice que la fiesta de primeros frutos es el día 16, y aún así se dicen creyentes en Yeshua, cuando era la única señal que sería dada? Ahora, fíjense esto que nos sigue uniendo de una manera extraordinaria a la Escritura. Oseas 6:1. Venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Él nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Al tercer día, Jonás ya fue sacado del pez. Al tercer día, Yeshua resucita. Al tercer día, después de 2 milenios, nosotros resucitamos, somos esos huesos secos que resucitamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu vino a nuestra vida. Fíjense que la conexión es perfecta. Volvamos a Noé, que se paseaba nuevamente sobre las aguas, el Espíritu de Dios. Todo está unido en la misma dirección. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces resumamos, ¿qué anunciaba Jonás? Juicio a Nínive. Recuerden, la paloma de Noé era un Jonás. ¿Qué significa Nínive? La casa del pez. ¿Quién es comparado con peces? Efraín. ¿Por qué fue enviado Jonás al imperio asirio? Porque la casa de Israel fue conquistada y esclavizada por los asirios. Pero ya en el tiempo de Jonás estaba la amenaza sobre la casa de Israel. Y Jonás era un profeta nacido en Galilea, en la tierra de Zabulón y Neftalí. Ya vimos la promesa de esa luz que resplandecería en medio de las tinieblas a quien venía a la casa de Israel. ¿Cuál era el propósito? Volver otra vez a integrar a Israel. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque empezamos hablando de una ramita de olivo que la trae un Jonás. Digamos que la trae un Jonás porque el nombre hubiera podido ser completamente diferente. En su pico, en su boca. Entonces, ¿a qué hora regresó la paloma? Dice que regresó a la hora de la tarde. A la hora de la tarde. ¿Qué significa la hora de la tarde? Casi en el final. ¿En qué momento estamos nosotros, si nosotros tomáramos todo el tiempo como 24 horas, ¿a qué horas creen que ustedes que estamos? Estamos al final. De hecho, hay un reloj que lo tienen desde hace mucho tiempo anunciando el final del mundo y dice que solo faltan segundos. O no el final del mundo, porque el mundo no se va a acabar, el final de este tiempo de maldad. Entonces, fíjense, nada es coincidencia. La paloma volvió al final de la tarde. La paloma volvió al final de la tarde. ¿Y qué traía? Una hoja de olivo. ¿Qué es lo que tiene que resaltar al final de la tarde? El olivo del Eterno. Ese es el misterio que estamos estudiando. Pero para poder comprender esto, nosotros tenemos que ir un poco más allá para entender muchos secretos que el Padre nos ha revelado ya. En otros estudios los hemos visto, así que voy a ir muy rápido. Ustedes pueden encontrar cada uno de estos estudios, como les digo, en mi muro. Pero fíjense una cosa,
el Eterno todo lo hace con un propósito muy especial y muy especialmente hablando, valga la redundancia, del tema de Israel. Cuando nosotros hablamos de la creación, que nosotros sabemos que el Eterno eligió como a Jerusalén como su lugar de habitación, porque lo sabemos desde el principio, en la creación, allí está el Eben Hasetiyah, que es la piedra del fundamento. ¿Dónde nos habla de la piedra del fundamento la palabra? En Isaías 28:16. Por tanto, Yahweh el Señor dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Quién es esa piedra angular? Nosotros sabemos que esa piedra angular es el Eterno, pero la piedra angular es Yeshua, porque son un ejad. ¿Quién es esa piedra del fundamento? Es el Eterno mismo, es Yeshua, que es la piedra angular. Y nosotros podemos probar tan fácil que Yeshua es la piedra angular. Y porque solamente les hago una reflexión. Quiten a Yeshua de las escrituras y verá que nada vuelve a tener sentido. Nada. Ustedes quiten a Yeshua, ya no creen en Yeshua. Y nada vuelve a tener sentido de la escritura. Por eso es que todos los que lo dejan empiezan a irse en contra de ella. Pero fíjense, volvamos a la creación. ¿Dónde comienza la creación? ¿Dónde está la piedra del fundamento? Está en Jerusalén. En Sión está esa piedra angular. De la piedra del fundamento, salen las fuentes de agua viva. Hemos estudiado la fuente de Gijón, la fuente de Siloé. Nosotros sabemos, si seguimos avanzando en la Torá, que Jacob tuvo el sueño donde él veía una escalera que conectaba el cielo y la tierra. ¿Quién dijo ser esa escalera? Yeshua. Yeshua, la luz del mundo, es el que dijo conectar y ser el único intercesor entre el Eterno y nosotros. Fíjense que cuando nosotros vamos a Jerusalén, de la manera como está formada Jerusalén, la geografía, digamos, de Jerusalén, es muy interesante porque está formada por 3 valles. El valle de Cedrón en el oriente, el Tiropeón en el centro y el valle de Ginón en el oeste. Y los 3 se encuentran en el sur y todos, miren ahí, ustedes lo tienen puesto. ¿Qué forma la ciudad de Jerusalén? La geografía forma la letra Shin, el sello del Shaddai. Es que nada, eso no puede haber sido coincidencia, porque si bien nadie lo construyó de esa manera, fue el Eterno. Más bien hasta hoy han tratado de rellenar y de quitar un poco ese sello del Shaddai, pues ya vamos entendiendo cuáles son las razones. Pero de todas maneras, cuando nosotros vemos digamos como el mapa de Jerusalén puesto sobre la letra Shin, nosotros entendemos que el Padre puso su sello allí en Jerusalén. Cuando nosotros vemos lo que hemos estudiado, lo que es el Valle de Ginón, y lo estoy anunciando, voy a empezar por ese, pero porque quiero hacer la conexión con el otro valle, el que sabemos que significa lamentación, era el sitio de fuego permanente. Ginón era símbolo de pena, de juicio, y de donde viene toda la idea del infierno. Era un lugar donde había fuego permanentemente. En el valle de Ginón estaba la estatua de Moloch. La misma que hoy está rigiendo el mundo, nos la pusieron en Roma, nos la pusieron nos la han puesto en varias partes en el mundo, y están hoy, el punto focal de persecución son los niños, precisamente para ofrecerlos a Moloch. Estamos en un tiempo donde nosotros estamos viendo todo revelado en vivo y en directo. El valle de Tiropeón, que es el del centro, fue el nombre dado por Josefo, el historiador, en la ciudad vieja de Jerusalén, que separaba el monte Moriah del monte de Sión y desembocaba en el valle de Ginón. El Tiropeón, dicen las fuentes mismas allá en Israel, actualmente se llenó de una gran acumulación de escombros y es casi un llano, está relleno, hoy no se puede ver fácilmente. Fue atravesado por puentes y el más conocido de los cuales fue el de Sión, que probablemente es el medio ordinario de comunicación entre el Palacio Real en Sión y el templo.
El Tiro Peor no es mencionado en las escrituras, pero divide el cerro Ofel, el sitio de la ciudad original de David, del sitio conocido como el cerro occidental o la ciudad superior. Estos son datos que, bueno, se los doy así rápido y ustedes ya pueden buscar. Pero aquí vamos a unir el olivo del misterio del olivo con el torrente del Cedrón. El Kidrón o el torrente del Cedrón, que significa oscuro, negro o triste, que es lo que en la palabra se llama el valle de sombra de muerte. El barranco del valle Cedrón comienza en el norte de Jerusalén y sigue hasta pasar el templo y el monte de los olivos para formar un bien definido límite de Jerusalén en el lado oriental. De allí el valle y el arroyo alcanzan el desierto de Judea y este último desemboca finalmente en el Mar Muerto. Fíjense esto tan interesante. Imagínense, vuelvan a pensar en esa letra Shin. Ahora, ya vimos todo el lado de acá de Hinnom, eso ya lo vamos a dejar aparte. Aquí nos vamos a venir primero. ¿Qué separaba ese último a Jerusalén del monte de los olivos? El torrente del Cedrón, o el valle o el torrente del Cedrón. Ese torrente corría, dividía, era el que se llamaba el valle de sombra de muerte. Y era en el que corrían las aguas que salían del templo y las aguas que se llevaban, digamos, toda la inmundicia que había en el templo, todo lo que se necesitaba ser limpiado, era echado en el torrente del Cedrón. Esas aguas corrían y se llevaban, pongámosle, digámoslo como por ponerle una palabra que la entendamos rápido, como que todo lo que era pecado se lo llevaba, todas las abominaciones del templo, inclusive la misma sangre de los sacrificios, todas esas cosas corrían a través del valle del Cedrón y caían ¿en dónde? En el Mar Muerto. A ustedes no les llama la atención y no recuerdan la cita cuando el Padre Eterno nos dice que Él no se acordará más de los pecados porque Él los echará en lo profundo del mar. Y como si nosotros pusiéramos nuestro pecado delante del Eterno y Él nos perdona. Esa corriente corría de tal manera que se llevaba toda abominación y lo sepultaba en el mar. El Salmo 23:4, que tanto hemos nosotros repetido, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué había que pasar el valle de sombra de muerte? Había que pasarlo para poder subir al monte de los olivos. Aquí volvemos a conectar el olivo. Fíjense entonces, vayan pensando en esa importancia. Vayan pensando en toda esa importancia. Aquí hay una fotografía más o menos como se ve en el día de hoy. Ahora, entonces nos dice la palabra que el valle de Cedrón, nos dice, por ejemplo, un conocido diccionario, dice: era el valle que separa la ciudad de Jerusalén del monte de los olivos y que desemboca finalmente en el Mar Muerto. No se sabe si el nombre viene de que sus aguas fueran turbias o de la profundidad que llega a tener en muchas partes. Pero si nosotros leemos Primera de Reyes 15:13, vemos que los ídolos que sacaban del templo los echaban en el torrente del Cedrón. En Segunda de Reyes 23 también, ustedes pueden leer todo ese texto. En Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar los pecados. Ahora ya entendemos cómo los echaba. En Segunda de Crónicas 29:16 dice, aquí hablando del rey Ezequías, dice que entrando los sacerdotes dentro de la casa de Yahweh para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Yahweh, el atrio de la casa de Yahweh, y los levitas lo llevaron fuera al torrente del Cedrón. Segunda de Crónicas 30:14. Pero fíjense esto que tal vez muchos no habrán caído en cuenta. Juan 18:1. Habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ustedes están viendo por dónde estamos haciendo la conexión. Para Yeshua termina su cena con los discípulos y ya viene para enfrentar su juicio, su muerte y ya posteriormente la resurrección.
Pero él viene, él atraviesa el torrente del Cedrón y va al huerto de los olivos. Aquí es donde nosotros entendemos que hay un proceso, el mismo proceso que tenemos que pasar. Nosotros tenemos que pasar ese valle de sombra de muerte para permitir que se nos lleve todo pecado. De ahí viene también el concepto de Tevilá, de allí viene el concepto de una limpieza permanente en nuestra vida, donde toda inmundicia sea llevada para poder llegar al monte de los olivos. ¿Por qué al monte de los olivos? ¿Cuál es ese misterio del olivo? Ahora, fíjense que si nosotros venimos al tiempo de Yeshua, el sitio más alto del templo en tiempos del Antiguo Testamento, del Tanakh, era más alto porque el valle se ha llenado. O sea, nosotros hoy no lo podemos dimensionar porque ya vemos que en el mismo Israel admiten que eso se ha llenado. Pero, ¿qué pasó en este mismo valle? Recordemos en Mateo 4:5. El diablo le llevó a la santa ciudad, ¿a quién? A Yeshua, y le puso sobre el pináculo del templo. En ese tiempo ahí estaba, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Yeshua le respondió: no tentarás a Yahweh, al Señor tu Dios. Fíjense, si Yeshua hubiera saltado, si le hubiera atendido a la tentación del enemigo, él hubiera caído en el torrente del Cedrón. Era como lo que él quería cuando él lo hace subir al pináculo del templo, era que si Yeshua, por demostrarle que los ángeles le salvarían, él se lanzaría al torrente del Cedrón como si fuera algo inmundo que tiene que salir. Fíjense hasta dónde va esta batalla de las simientes, hasta dónde va, al mismo sitio donde lo estamos viendo hoy. Aquí estaba la importancia, no era solo que se lanzara de cualquier parte, era que si se hubiera lanzado hubiera caído en el valle del Cedrón. Entonces, todo el que salía de Jerusalén e iba a ir al monte de los olivos tenía que pasar el valle del Cedrón. Tenía que pasar el valle de sombra de muerte. Por eso nosotros leemos: Yahweh es mi pastor. En el Salmo leemos: nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Dice: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, una vez que hemos subido al monte ya de los olivos, venimos de Jerusalén, vamos al monte de los olivos, o venimos del monte de los olivos y vamos para Jerusalén en el tiempo del templo. Pero hoy no hay templo, hoy tenemos la atención centrada en el monte de los olivos. Por eso estoy haciendo todo este proceso. Entonces, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Fíjese entonces, el Cedrón era el proceso de arrepentimiento, de perdón, y el olvido terminaba ¿dónde? En el mar muerto. En el mar muerto. ¿Qué va a pasar en el futuro con este punto? Jeremías 31:38. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que la ciudad será edificada al Eterno, desde la torre de Hananeel hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará Goa, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo del Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente. Será santo al Eterno, no será arrancada ni destruida más para siempre. O sea, en el futuro, ¿quién va a venir al monte de los olivos? ¿Quién va a poner ya ese valle del Cedrón como santo al Eterno para poder ya entrar a reinar desde Jerusalén? De verdad que yo le pido al Padre que Él me permita, que Él ponga el Espíritu Santo en sus vidas y les permita como visualizar esto que estamos nosotros aprendiendo, porque es tan importante para nosotros entender que ese olivo tiene un misterio mucho más grande de lo que nosotros creemos.
Nosotros vemos entonces el olivo. Vamos a estudiar este olivo. El olivo de Israel. Vamos a ver por qué el monte de los olivos se vuelve hoy el punto focal. Vamos a ver qué significan los olivos. El olivo es un símbolo de bendición a Israel. El olivo identifica a Israel. Esa paloma, ese Jonás que venía con la rama de olivo en su pico, traía a Israel, el remanente de Israel. Y él no traía todo el árbol, él traía una hojita, él traía el remanente de Israel que iba a comer, que daba la señal para empezar ya el tiempo el tiempo ya ahora en el tiempo nuestro profético. Dice Deuteronomio 8:6, guardarás los mandamientos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole, porque Yahweh tu Elohim te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Pero por la desobediencia, cuando nosotros estamos en desobediencia, fíjense lo que pasa. Deuteronomio 28:40. Tendrás olivos en tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Ustedes pueden entender esta maldición. Hoy la vemos muy clara. Hoy la vemos muy clara. En todas las personas que han negado a Yeshua, que están negando al Espíritu Santo, que están negando la palabra en general, que están yéndose detrás de mandamientos de hombres. ¿Tienen el olivo en su territorio? Sí, somos Israel, pero ¿están ungidos en realidad con la presencia del Espíritu Santo o están muertos espiritualmente? Mucho ritual y poco espíritu. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Esas son palabras que nosotros no podemos olvidar y que hoy las estamos viendo muy claro. Fíjense este tema cuando hablamos del olivo tan interesante que nos tiene que hacer reflexionar. Jueces 9:8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra al Eterno y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, voy a dejar mi dulzura, mi fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Pero dijeron los árboles a la vid, ven y reina sobre nosotros. Y la vid le dijo, he de dejar mi mosto, que alegra al Eterno y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los hombres a la zarza, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en realidad me elegís por rey sobre vosotros, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Esto es literalmente lo que estamos viviendo, literalmente. Los árboles, cuando le dijeron al olivo, ¿qué dijo el olivo? No, yo no quiero ser grande entre los hombres. Recuerden, los árboles están representando a los hombres. Yo no quiero ser grande. Yo quiero que mi aceite siga honrando al Todopoderoso y brindando a las demás personas ese camino de luz. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué se alimenta la lámpara? Con el aceite del olivo. Eso lo hemos venido inclusive estudiando estas semanas en las porciones de la Torá. Entonces el olivo responde, yo no quiero ir a ser grande entre los hombres aquí, entre un mundo de árboles que no tienen ninguna presencia del Espíritu Santo. Fíjense, lo mismo dice la higuera, pero ¿quién es el que quiere venir a reinar y el que los árboles sin la presencia del aceite van a estar? El que viene a ofrecerles que vengan bajo mi cobertura, la zarza. Pero vengan abrigados bajo mi sombra. ¿Ustedes qué encuentran cuando se abrigan bajo la sombra de una zarza? Heridas porque la zarza es punzante. No vamos a encontrar sino heridas. Entonces, o usted se somete a las heridas de esa zarza que le está dirigiendo, o simplemente sale fuego y lo devoran. O sea, a usted lo sacan, lo botan y adiós. O
sea, nosotros tenemos que entender todo esto para decidir nosotros qué somos. Nosotros que hemos entendido hoy que somos esa casa de Israel, que estamos injertados en el olivo, ¿qué somos? Estamos dedicando todo nuestra labor, digamos, como olivo, para que nuestro aceite honre al Eterno y a los hombres. O estamos pretendiendo gobernar simplemente sobre los hombres, pero en calidad de zarza. Esto nos tiene que hacer a nosotros reflexionar. Nos tiene que hacer reflexionar. El aceite del olivo es únicamente para la lámpara del Eterno, y la lámpara del Eterno es la palabra del Eterno, no las palabras de los hombres. Que los hombres, que los sabios, sí, ellos gobiernan sobre otros hombres, pero son zarzas. Son zarzas. Usted se va bajo esa sala y usted tiene que aguantar que le digan lo que le quieran enseñar, porque o si no, sale fuego y los devora. Esto es importante de entenderlo. Israel fue llamado olivo verde. Jeremías 11:16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el Eterno tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quemaron sus ramas. Porque Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocando mi ira para incensar a Baal. Entendamos esto. El olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, así nos llamó a nosotros, el pueblo del Eterno, así nos llamó. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Ahora, pero, ¿qué pasó en un momento dado, de acuerdo al profeta Jeremías? Que Yahweh de los ejércitos, ¿quién es Yahweh de los ejércitos? Es Yeshua, es la imagen visible del Eterno. Recuerden que Josué habló con Yahweh de los ejércitos. Quiere decir que es la imagen visible de Elohim. Él dice que él, a causa de la maldad de ambas casas, de la casa de Judá y de la casa de Israel, él quebró muchas de esas ramas de ese olivo. Él quebró y desgajó muchas de esas ramas que desobedecieron y se fueron contra el Eterno. ¿Qué pasó en lugar de esas ramas? Ya vamos a verlo. Nosotros fuimos injertados en lugar de esas ramas quebradas. Fuimos injertados en ese olivo. Pero fíjense una cosa, hoy nosotros creemos que porque nosotros volvimos ahí, fuimos injertados de nuevo en el olivo natural, entonces, que ya no vamos a ser desgajados, pues todo el que deja la palabra del Eterno por seguir las enseñanzas de la zarza, es nuevamente quebrado y dice que él hace encender fuego y las quiebra. Salen del olivo. Por eso el olivo que se va a recoger al final es solo un remanente. Aunque Israel fuera como las arenas del mar, tan solo un remanente será salvo. Miren lo que dice el Salmo 52:6. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Esto es lo que están escogiendo muchos hoy. Mantenerse simplemente en la maldad y en todo. Dice, pero 52:8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa del Padre, en la casa del Eterno. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. ¿No les parece hermoso, no, esa decisión que tenemos que tomar hoy? Mire, estamos viendo cosas tan terribles. Desde el mismo Israel, yo ni siquiera estoy pensando en el mundo. Desde el mismo Israel estamos viendo salir las blasfemias más espantosas contra el Eterno, contra Yeshua, contra todo. Muchos escogen ir a sentarse a los pies de quienes están blasfemando el nombre del Eterno y el nombre de Yeshua. Nosotros podemos escoger, por el contrario, ser ese olivo verde en la casa del Eterno. Confiar en la misericordia del Eterno hoy y para siempre. Porque nosotros sabemos que Él es el que tiene todo el poder.
Él es él es el dueño del cielo y de la tierra. Él es el que hizo el plan. Él es el que viene a rescatarnos. Que pasa lo que pase, pero estaremos. Yo los invito a que nosotros estemos como olivo verde en la casa del Padre, sin apartarnos de la palabra ni a derecha ni a izquierda. Fíjense que cuando nosotros estudiamos el profeta Zacarías, nosotros encontramos un texto muy interesante, el texto de los 2 olivos. Zacarías 4, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado del sueño y dijo, ¿qué ves? Y dijo, he aquí que veo una menorá de oro con un depósito encima y las 7 lámparas encima de la menorá y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Quién es la menorá? La menorá representa a Yeshua, eso no tenemos ninguna duda y lo hemos estudiado en las porciones de la Parashá. ¿Qué representan las 7 lámparas? Estamos hablando de los 7 espíritus de Yeshua. Estamos hablando de todo el plan del Eterno que es basado en esos mismos 7 días. En este caso, las mismas 7 lámparas, las 7 fiestas, todo absolutamente. Un número que nos da a nosotros a conocer todo lo que está en el corazón del Padre. Pero hay 2 olivos. ¿Quiénes son esos 2 olivos? La casa de Judá y la casa de Israel. Leemos rápido porque quiero entrar en un punto acá, pero aquí hay mucha información que por falta de tiempo, pero ustedes lo pueden ver desde el estudio, desde el mismo estudio de Zacarías. Cuando dice, proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? Y el ángel me respondió, ¿no sabes qué es? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel. Palabra de Yahweh, él está viendo, el profeta está viendo la menorá y los olivos que le brindan el aceite. Entonces le dice, ¿qué es? Y la respuesta es la palabra de Yahweh a Zorobabel. ¿Qué significa Zorobabel? Nacido en Babilonia. Nosotros somos nacidos en Babilonia. Nosotros no nacimos allá en Israel, ni aún los mismos que están en Israel hoy nacieron ahí. Nacieron en Babilonia. O sea, porque inclusive los que han nacido ahora después del 48, allí en más Babilonia no es el Israel bíblico. Entonces, es la palabra de Yahweh a Zorobabel. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yeshua. ¿A quién le habla? A Zorobabel, a todos los nacidos en Babilonia. ¿Cuál es el mensaje? No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice Yahweh de los ejércitos. Cuando volvió la paloma, volvamos a la paloma que traía el olivo, pero ¿quién se movía sobre las aguas para secarlo? El Espíritu del Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí otra vez Yeshua? Cuando el Padre, cuando le está revelando al profeta, le está revelando esta visión, le dice, es la palabra de Yahweh, Yeshua, a Zorobabel, a los nacidos en Babilonia, diciéndoles, esta batalla no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Entonces le pregunta, ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Esto ya lo sabemos muy claro. ¿Quién es el gran monte? El Eben, el Padre y el Hijo, que son un ejad. Pero delante de Zorobabel, de los nacidos en Babilonia, va a ser reducido a llanura. Yeshua, la palabra enviada que se hizo hombre, dejó su deidad para convertirse, para venir a habitar entre nosotros en la forma de un hombre. Se redujo a llanura y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿A quién nosotros reconocemos por la palabra gracia? A Yeshua. A Yeshua. Vino entonces palabra de Yahweh diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Quiénes estamos nosotros? ¿Quiénes somos los que estamos llevando la palabra hoy de la restauración de Israel? Somos todas las manos de Zorobabel, de los que nacimos en Babilonia.
Desde el mismo Israel nunca hemos visto que nos llamen la casa de Israel que vuelva. Nos dicen todo el día, no, ustedes se fueron, ustedes ya habían venido, ya se habían perdido, nos tuercen el camino, nos inventan las leyes no ágidas, cualquier cosa, con tal de que desaparezcamos. ¿Quiénes estamos construyendo de nuevo? Los nacidos en Babilonia. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan los 2 olivos a la derecha y de la menorá y a la izquierda? Y hablé y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo? Que por medio de ellas vierten aceite como oro. Fíjense el valor que le da el Eterno a ese aceite que sale de nosotros como olivo para el Padre. ¿Cómo es posible que nosotros perdamos el tiempo en recibir de la zarza enseñanzas de hombres? Para nada, cuando nosotros tenemos la posibilidad de brindar y de llevar ese aceite como oro delante del Eterno. Y dijo, la respuesta es, ¿quiénes son esos 2 olivos? Son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. De toda la tierra. La casa de Israel y la casa de Judá. La casa, porque en ambas casas hay un remanente que se salva. Entonces, fíjense, todo nos va a nosotros anunciando, dando como toda un proyecto que tiene sentido, que tiene validez en la palabra. ¿Quién fue anunciado en Zacarías 3:8 que vendría? El siervo, el renuevo, la rama, el semar. En Isaías 11, que vendría también, que sería Yeshua, el vástago que retoñaría de las raíces y que tendría los 7 espíritus del Eterno sobre sí. En Jeremías 23 también nos dicen que vienen días en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey. Y en sus días serán salvos Judá e Israel. Esas 2 casas vendrán a reinar. ¿Con quién? Con Yeshua. ¿Y cómo se va a llamar? Yahweh, justicia nuestra. Yahweh Sidkenu, justicia nuestra. ¿Por qué? Porque Él ya se unió al Padre, ya lo vamos a ver. Pero ¿cuál es el mensaje? No es con ejército, no es con la fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. En Juan 16:7, les recuerden que Yeshua nos prometió algo que nosotros somos testigos de eso. Digo que les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga a vosotros. Y dice Yeshua, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué hoy podemos entender la palabra como la estamos entendiendo? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador vino a nuestra vida. Así hoy se levanten y digan que no, que es que el Espíritu Santo ya no viene. Pues el Espíritu Santo viene, lo dice la palabra y lo confirmamos. Todos los que hemos sentido la presencia y la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Por cómo podemos unir todos estos puntos y entender lo que está sucediendo y lo que va a suceder y lo que sucedió en el principio, porque es revelado únicamente por el Espíritu Santo. Para los demás, ustedes recuerdan, el mismo Yeshua dijo que Él hablaba el misterio a sus discípulos. A los demás les habla en parábolas para que oyendo no oigan, para que viendo no vean y no entienden y no se salven porque no tienen su corazón rendido al Padre. ¿Recuerdan esto? ¿Quién eras tú, el gran monte? Bueno, ya lo explicamos. Ya explicamos todo esto. Los 7 ojos son los 7 espíritus que recorren toda la tierra. ¿Nos confirma Zacarías que el centro de todo esto es Yeshua? Sí. Nos dice que Yahweh de los ejércitos quitaría el pecado de la tierra en un día. ¿Quién quitó el pecado de la tierra en un día? Yeshua. ¿Quitó el pecado de toda la tierra? No. De los que venimos y nos acogemos a su sacrificio. Allí perdona el pecado y volvemos a ser parte del olivo de Israel.
Fíjense en Apocalipsis 5:6, nosotros confirmamos todo esto cuando la palabra nos dice que Juan miró y en medio del trono y de los 4 seres vivientes estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recordemos siempre que en Yeshua habita toda la plenitud de la deidad. Ahora, fíjense, los 2 olivos regresan, ¿en quién regresan? En los 2 testigos que un día aparecerán. Esos 2 testigos que son los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Fíjense que nos dice que aparecerán 2 testigos. ¿Cuándo? En Jerusalén. ¿En qué tiempo? En el tiempo del antimesías. El antimesías dice que estos 2 testigos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de la profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto no ha aparecido, pero sabemos que va a aparecer porque la palabra es verdad. Y entonces dice que el antimesías, cuando hayan acabado el testimonio, dice que la bestia hará guerra y los vencerá y los matará, y los cadáveres estarán en la plaza de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde el Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? En Jerusalén. ¿Por qué Sodoma? Porque hoy está convertido en un Sodoma. En Egipto es una fuente de pecado donde se está cometiendo lo peor del pecado alrededor del mundo. Y dice, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán los cadáveres en los 3 días y medio. Pero después, ¿qué pasa? Entra en ellos el espíritu de vida y se levantan sobre sus pies. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice Yahweh de los ejércitos. En Romanos 11 entonces, ¿qué entendimos nosotros? Todo lo que ha tropezado Israel para que cayeran, ustedes léanlo despacio. De ninguna manera el llamamiento de Israel es eterno. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Ya sabemos la historia de las 2 casas. La casa de Judá permanece con el Padre. La casa de Israel se va al mundo y se vuelve gentil. Se multiplica por todas partes. Ahora los gentiles son llamados, la casa de Israel es llamada de regreso. ¿De dónde vienen? Del mundo gentil. Pero ¿a dónde son injertados? Fíjense, ¿recuerdan lo que estudiamos ahora antes cuando nos dice la palabra que fueron desgajados del olivo natural, del olivo verde? Dice acá en el verso 17 de Romanos 11, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tu olivo silvestre ha sido injertado en lugar de ellas, ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas a la raíz y no la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sí, pero no se llene de soberbia, ahora alejándose y haciendo las cosas, sino obedeciendo. ¿Por qué? Porque dice que si el Eterno no perdonó a las ramas naturales, tampoco nos va a perdonar a nosotros. Nosotros fuimos injertados, ¿dónde? En el olivo de Israel. En el olivo de Israel. Pero nosotros ya injertados podemos decidir, y aquí está la prueba, que podemos decidir o brindarle al Eterno ese aceite que hace que esa luz permanezca encendida. ¿Quién es la luz? Yeshua, es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando nosotros seguimos a Yeshua y proclamamos a Yeshua, ese aceite que sale de nosotros, ese es un aceite que llega como oro a la presencia del Padre. O usted puede escoger seguir a la zarza y volver a ser quebrado del olivo. Entonces, porque si fuiste cortado del que por naturaleza es olivo y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántas más estos que son ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Ya entendimos la plenitud de los gentiles, el tiempo de Efraín y Manasés. Ustedes pueden estudiar esto, en mi muro encuentran muchos estudios sobre esto.
Ya nosotros sabemos que ese endurecimiento, ese velo que que teníamos puesto, que no nos permitía ver nuestra identidad como olivo, como el olivo del Eterno, ya fue quitada. Desde que volvieron a salir, se cumplió el tiempo de los Melos Hagoyim, el tiempo de Efraín y Manasés, y hoy todo Israel será salvo, pero todo el que venga a través de Yeshua. No es por volver a la Torah sin Yeshua, es que es volver a la luz, es que es volver otra vez a la menorá, es que es volver a la palabra, es que es volver a la lámpara. Dice estas palabras que a mí siempre me han impactado, estas palabras que dice Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutable su camino. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, para él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero hoy vemos con el dolor, sabemos que Él es el dueño de la sabiduría tan profunda que solo lo que Él en su misericordia nos revele. Pero cuántos con un orgullo y una pose especial, no, porque los sabios dijeron: hombres, ¿qué pueden saber? ¿Qué pueden saber más allá de lo que el Padre les revelara? Pero tampoco no conocieron a Yeshua y fueron después de Yeshua. Piense, ¿cómo no ir a esa profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia del Eterno? Fíjense que aquí encontramos en Lucas 21:34 algo muy interesante. Dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Estas palabras son bien interesantes hoy, bien interesantes hoy. Porque como un lazo vendrá sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Bueno, velad en todo tiempo, está hablando del tiempo final. Pero quería hacer énfasis en el verso 37. Yeshua enseñaba de día en el templo y de noche se iba al monte de los olivos. ¿Por qué? Él podía orar en un sitio o en el otro. Y dice: y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Quiere decir que Yeshua pasaba su tiempo, cuando estaba en Jerusalén, en el monte de los olivos. En el monte de los olivos. ¿Qué significa? Porque hemos venido viendo que hay que pasar el valle de sombra de muerte. Porque venimos que Yeshua venía todas las noches, enseñaba cuando estaba en Jerusalén, enseñaba en el templo y venía en la noche al monte de los olivos. ¿De dónde subió Yeshua al cielo? Hechos 1:9. Hechos 1:9, recuerden, ya Yeshua les está hablando de Shavuot, que permanezcan en Jerusalén hasta Shavuot, y les dice: habiéndolo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, vinieron dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles se paran, y allí les dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿De dónde subió al cielo Yeshua? Del monte de los olivos. Ahora, ¿qué nos dice Zacarías 14:3? Que va a volver poniendo sus pies en el monte de los olivos. Después saldrá Yahweh y peleará contra las naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Por qué dice Yahweh y no Yeshua? Porque es un ejad. Y se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos. ¿Por qué sabemos que es Yeshua? Porque el Eterno es espíritu. El Eterno no tiene los pies para ponerse sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste del terremoto. Cuando la gente que está allá vea esto, vea que él llegó, que él puso sus pies en el monte de los olivos, y ese día el monte se partirá en dos, y entrará Yeshua en Jerusalén, y dice: y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura, un día completamente diferente.
Será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Qué estaba diciendo Yeshua cada día que enseñaba en el templo y en la noche venía al huerto de los olivos? ¿Qué estaba diciendo? Aquí es donde yo también voy a regresar. Y ya era de noche, pero ¿quién regresa? La luz del mundo. ¿Pueden ver esa conexión? Esa conexión es hermosa. La tierra se pone oscura porque va a llegar la luz del mundo. ¿Dónde llegaba? Al monte de los olivos. ¿A dónde iba Yeshua siempre en la noche? A alumbrar, digamos, el monte de los olivos con su presencia de una manera aquí en su tiempo. Pues de una manera, lo estoy hablando de una manera simbólica, porque Él sí viene para hacer esa luz que va a alumbrar en medio de la oscuridad. Y entonces en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y en verano y en invierno, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. ¿Quién es el rey? Yeshua, que se va a llamar, lo dijimos ahorita. Se va a llamar Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. Y en aquel día Yahweh será uno. Será, ¿por qué? Porque es un ejad, porque desde la creación Yeshua, su palabra está a la derecha, salió de él, está a la derecha y estuvo todos estos 6,000 años. Y cuando regrese, vuelve otra vez, digamos como que vuelve a su boca y vuelve a nacer. Dice, en aquel día será uno y uno su nombre. En Ezequiel 43:1, ¿qué nos dice? Que nos dice que él, ya Yeshua, entra al templo desde donde va a reinar. He aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Por qué? Porque él es la menorá, porque él es la luz. ¿De qué se alimenta esa luz? Del olivo, del aceite del olivo. ¿Quién es el olivo? El olivo somos nosotros. Ustedes pueden ver la conexión con esto tan hermoso, todo esto final. Entonces dice, el aspecto del que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, que sigue hablando Ezequiel. Y dice en el verso 7, oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies, el lugar en el que habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares santos. Que pusieron hoy ahí a la entrada entre el monte de los olivos y todo, pusieron cuerpos, cadáveres, pusieron allí, enterraron a muchos. Pero aquí está diciendo el Padre, nadie puede contra él. Él va, ahí está su trono, de ahí empezó la creación, desde ahí va a reinar, y desde ahí él viene para habitar con los hijos de Israel, con su olivo, con ese remanente que haya permanecido fiel, a pesar de toda la persecución que puede haber. ¿Por qué persecución? Porque recordemos, y ya con esto terminamos, porque recordemos que el aceite de la menorá, el aceite menorá, se tenía que hacer con olivos machacados. Desde el mismo día en que conocimos a Yeshua, realmente los que lo hemos tenido ese encuentro, aun cuando lo llamáramos Jesús, no entendíamos todo, pero desde ese mismo día nosotros empezamos a tener persecución. Muchos amigos perdimos, mucha familia perdimos, ya saben cómo toda es esta historia. Hoy todavía es peor, porque hoy, si nosotros mantenemos fiel a Yeshua, vamos a enfrentar una situación muy, muy, muy dura, porque ya viene la aparición del anti-Yeshua, del anti-Mesías. ¿Qué pretende el anti-Mesías? El irse contra otras religiones o algo. No, es contra Yeshua. Es contra Yeshua literalmente. Entonces, él dice que el aceite de la menorá se hacía ¿con qué? Con olivas machacadas, que nos hablan de qué, nos hablan de sufrimiento, pero nos hablan también de que nosotros entendemos para quién estamos siendo nosotros firmes en nuestro caminar.
a quien nosotros le estamos dando lo mejor de nuestro aceite, en obediencia, en todo. Nosotros estamos llevando aceite como oro delante del Eterno, delante, para que esa menorá, para que esa luz alumbre. Esa luz tenía que alumbrar hacia adelante, tenía que alumbrar a todos. Tiene que alumbrar, pero la lámpara es, como les he dicho hoy, es la palabra del Eterno, no las palabras de los hombres, no el cabalá, no el misticismo. Todo eso es de hombres, eso es de la zarza, eso no es del Eterno, eso no es del Eterno. Abran los ojos, que nos estamos perdiendo del camino. Solo recordemos, para terminar, el candelero de oro era de oro, esa menorá es de oro, nos habla de divinidad, labrado a martillo. Isaías 53 es Yeshua, tiene las 7 lámparas, Yeshua tiene los 7 espíritus, parece un árbol. Yeshua dijo: yo soy la vid verdadera. Es una luz proyectada hacia adelante. Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo. Los sacerdotes debían mantenerla encendida. Nosotros somos esos sacerdotes que tenemos que mantener la luz de Yeshua encendida. Que no hable de Yeshua, a mí me lo han dicho. Esa habladera suya de Yeshua es que es la luz del mundo. Y por nada voy a dejar de hablar de Yeshua. Por nada. Y de llevar la palabra del Eterno hasta lo último de la tierra. El Mesías, la misma palabra Mesías significa ungido. ¿Ungido con qué? Con el aceite. El olivo es un símbolo de ese espíritu que hemos recibido también nosotros. Es el símbolo de Israel. Somos los que podemos verter ese aceite. Somos las 2 casas de Israel. Todo ese remanente. ¿Dónde fue Yeshua entonces la última noche? A Getsemaní, la prensa del aceite. También él fue prensado, también él fue maltratado. ¿Por quiénes? Por quienes se suponía que tenían la Torá en su boca, pero tenían los mandamientos de hombres. No fueron hombres malos los que lo mataron, fueron hombres convencidos de que la sabiduría de los hombres era la verdad. Recordemos entonces el monte de los olivos. El aceite puro de los olivos machacados. Y pensemos, ¿qué importa si nos machacan? Pero seguiremos dando de ese aceite como oro, para que esa lámpara alumbre al mundo, y el nombre y la palabra y la obra de Yeshua sea conocida. Recordemos solo, ¿a qué horas volvió la paloma? Al final de la tarde. Y estamos al final de la tarde. Y nosotros supimos que éramos el olivo de Israel al final de la tarde. Porque así lo había dicho el Padre. No porque nos habían enseñado mal, no. Era que todos, pastores, líderes, hasta los que tuvieran más estudios en teología, teníamos un velo sobre los ojos. No podíamos entender nuestra identidad. Pero la entendimos cuando, al final de la tarde. Recuerden que el olivo no muere, eso tiene es un árbol que no deja de dar fruto. Es el árbol que simboliza a Israel. Es el árbol. El aceite no se mezcla con otros elementos. Nosotros no podemos mezclar la palabra del Eterno con la palabra de los hombres. No se puede. Esa mezcla no es aceptada por el Eterno. Así que recuerden, Yeshua dijo, en la parábola de las 10 vírgenes, dijo que solo las que tenían las lámparas encendidas, las que habían mantenido el aceite de ese olivo, los que habíamos entendido que éramos el olivo y que estábamos dando permanentemente ese aceite, éramos los que íbamos a salir a recibirlo en el día en que Él venga de nuevo a poner sus pies en el monte de los olivos. Y Él nos reconocerá, porque hay muchos que saldrán. Y recuerden que Yeshua dijo: en aquel día les diré, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde, que el Eterno haga que este misterio del olivo tome el corazón y nos haga tomar decisiones muy serias en nuestra vida. Nosotros fuimos llamados por el amor del Eterno y por su misericordia
a ser parte de ese olivo santo. Pero se mantiene santo mientras nosotros le demos ese aceite únicamente al Eterno y alumbremos a los hombres con la palabra del Eterno, no con palabras de hombres, no con palabras de otros dioses, no con palabras de dioses falsos, por más interesante que parezca. Que el Padre tome nuestros corazones, nuestras vidas y nos presione hoy, así como presiona, como hace prensar esos frutos del olivo. Y permita que nuestro corazón sea lleno de la presencia del Espíritu Santo, para que nunca nos desviemos ni a derecha ni a izquierda de su palabra. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y que el Padre bendiga sus vidas y el Espíritu de santidad llene sus mentes y sus corazones. Y Yeshua, que es nuestro Adón, que es nuestro el líder, es el que nos guía, es la menorá misma, es la luz del mundo, alumbre en nuestras vidas. Shalom, shalom.